Hola, bienvenidos a Comunicando Psicología. Estamos nuevamente en esta cita semanal en la que nos encontramos para hablar con personas muy interesantes, profesionales de la salud mental, a quienes invitamos con todo el cariño y que reciben esta invitación también con mucho cariño. Hoy nos acompaña una psicóloga hermosa por dentro y por fuera. Ella es Catalina Arcila. Catalina está muy especializada en el tema de las emociones y planteamos algo bien particular y queremos que le pongan mucha atención al tema de hoy porque vamos a hablar de las emociones atrapadas. ¿Qué es eso? Pero primero saludamos a Catalina. ¿Cómo estás? Hola, Sandrita, ¿cómo te va? Qué gusto poder estar aquí. Gracias por la convocatoria y hablar de este tema que es apasionante. El gusto es mío y de todos nuestros seguidores y televidentes porque vamos a disfrutar un espacio maravilloso contigo, Catalina, de verdad, gracias. Vamos a tocar el tema de las emociones, que las emociones pues son adaptativas, son necesarias, puede que nos resulten más agradables o menos agradables porque, ¿cierto? Tenemos unas emociones básicas que las vivimos, que a veces no las podemos controlar y yo quisiera partir un poco de eso, de esas emociones que son adaptativas y necesarias en la vida del ser humano y si es lo mismo a el tema que planteamos hoy, que son las emociones atrapadas. Es muy interesante la pregunta, Sandra. Gracias por formularla porque nos hemos hecho esa pregunta muchísimas veces en la vida, las personas que de alguna manera nos cuestionamos sobre por qué estamos teniendo miedo, por qué estamos teniendo rabia, por qué algo no nos gusta en la vida, por qué tenemos una alegría desbordante, etc. Y mira que las emociones son un sistema maravilloso de nuestra misma biología que nos permite conservar y mantener la vida. Son absolutamente necesarias. Yo no estoy muy de acuerdo con ciertos calificativos que se le dan a las emociones en el mundo de la cotidianidad como emociones tóxicas, emociones difíciles. Simplemente son emociones y son una maravilla de nuestro sistema que nos permite que la vida pueda vivirse intensamente. Ajá. Y que estemos alerta ante determinadas situaciones que pueden ser peligrosas o amenazantes. Hasta ahí vamos bien. Ahora, hasta ahí vamos bien. La pregunta tuya, ¿qué son las emociones atrapadas? Y mira que cuando esas emociones que son absolutamente espectaculares, no sabemos gestionarlas, no podemos gestionarlas, no entendemos cómo hacerlo, no nos damos cuenta que algo nos está sucediendo, simplemente esas emociones quedan encapsuladas, pudiéramos decir cristalizadas. Y eso es lo que llamamos emociones atrapadas. Quedan como detenidas en el tiempo. Y mira que una cosa muy bonita de las emociones atrapadas es que como que no se pudieron vivir en su presente. Y como quedaron allí, nos acompañan aún en el momento actual por sus efectos. Ok, puede obedecer entonces, Catalina, que esas emociones atrapadas llegaron, se cristalizaron, como tú lo dices, se quedaron encapsuladas ahí y obedecen a una situación compleja, a un momento de la vida en el que fue muy retador, no supimos encontrar las herramientas para manejar ese momento y las aparcamos ahí, no dejamos que ellas se expresaran, porque lo explicas muy bien al inicio, la emoción llega, es adaptativa, hay que dejarla fluir, estoy alegre, entonces expreso la alegría, estoy triste, entonces lloro, o si tengo rabia, también se vale, sino que muchas veces, y creo que aquí tenemos que hacer énfasis en eso, porque no hay emociones buenas y malas, ¿cierto? Tenemos que partir de ahí. Cuando vivimos una situación retadora, difícil, para retomar la pregunta que te iba a hacer, ¿puede ser que eso nos condicione a vivir una emoción atrapada? Sí, no estamos preparados para vivir muchas situaciones que simplemente no tenemos la energía, no tenemos la información, tal vez no tenemos el conocimiento suficiente o quizá traemos una información cultural, ancestral, sociológica, religiosa, etcétera, que no nos permite de manera asertiva procesar esa emoción. Entonces me atrevería a preguntar también, esas situaciones de la infancia que de pronto no resolvimos o que no encontramos quien nos ayudara a resolverlas, ¿se convierten también en emociones atrapadas en la adultez? Claro, mira que cuando trabajamos con pacientes, y tú lo sabes como colega, los pacientes hablan de situaciones muy dolorosas de su presente, pero que reactivan eventos
que fueron tremendamente dolorosos en su pasado, pero que en el momento, porque era niño, porque era adolescente, por las circunstancias, etcétera, no pudo procesarlas. Entonces, situaciones difíciles del presente reactualizan o traen a la actualidad eventos que ya creíamos olvidados o que a lo mejor creíamos resueltos. O dijimos, no, pues eso no es tan importante, eso ahí va pasando, yo lo voy resolviendo. No, es que esto no se va resolviendo así solamente, hay que hacer un trabajo. Y como te decía, nosotros tenemos una información que no nos ha permitido tener la suficiente conciencia, inteligencia, educación y trabajo con las emociones. La educación en general en el mundo nos debe esta materia, que se llama gestión de las emociones. Yo que fuera el ministro de Educación, era desde el jardín de infantes hasta el postdoctorado, donde trabajáramos cómo resolver de una manera amorosa, con buena comunicación, con buena fluidez, los eventos que nosotros podíamos resolver sin dejarlos atrapados, sino simplemente que los podíamos verbalizar para poder que esto funcionara y la vida fluyera. Pero eso no nos lo enseñaron. Mira que a los niños, a los varoncitos, en nuestra cultura se les decía, los niños no lloran. Así es. Y a las niñas nos decían, deje de llorar a toda hora como una nena mimada. Como si el llanto no fuera una expresión maravillosa de una emoción que nosotros tenemos dentro, que puede ser de tristeza, de miedo, de insatisfacción. ¿Y por qué no podemos expresarla? Porque no nos lo han enseñado y porque al contrario de haber tenido esa buena educación emocional, tuvimos demasiadas aprehensiones al respecto. Y eso hizo posible que muchas de nuestras emociones que no pudieron procesarse en un momento dado, se quedaron atrapadas y el problema grave están ocasionando un gran peso en nuestra vida actual. Ese gran peso, Sandrita, no nos permite fluir adecuadamente con los resultados y el cumplimiento de los sueños que todos anhelamos y merecemos. Ok, Catalina, entonces, ¿cómo podemos identificar una emoción atrapada? Puede ser que vivamos una situación normal, por decirlo así, o sea, que a veces pasa, como que estamos en una reunión, alguien dijo algo y nos molestó profundamente y reaccionamos de una forma que incluso otra persona se sorprende y dice, pero ¿qué le pasó? No era ¿Qué para fue eso tanto. tan No era para delicado? tanto. No era para tanto. Puede ser que entonces ahí haya una emoción atrapada que no hemos identificado y podemos buscar ahí, o cómo identificamos. Es una pregunta muy buena porque muchas veces nos ha sucedido. Hemos dicho o hecho algo que después decimos, bueno, por favor, yo por qué hice o dije esto. Y no tenemos una razón lógica que pueda soportar esa reacción, porque es una reacción emocional. Entonces, ¿cómo pueden identificarse estas emociones atrapadas en nuestro diario vivir? En la cotidianidad, en la familia, en el trabajo profesional, en las experiencias del día a día. De dos maneras que son muy sencillas. Una, cuando nos duelen mucho eventos insubstanciales de la vida. Aquí hay algo en lo que hay que trabajar. Y un segundo punto, cuando algo que sucedió hace mucho tiempo, y yo lo recuerdo, tengo una gran tristeza, una gran pesadumbre, y simplemente me estoy diciendo desde lo racional, pero si eso pasó, yo lo resolví cuando tenía 15 años. Yo, ¿por qué estoy tan triste ahora que me acuerdo de eso? O que miro una fotografía, o que nos reunimos en familia y comienzan las anécdotas. Salen allí muchas de nuestras emociones que por las múltiples razones que hemos dicho y otras muchas, no hemos podido procesar en un momento determinado. Ok, aquí yo ya empiezo a tomarme nota porque me gusta mucho aprender de la mano de psicólogos tan expertos como tú, Catalina, y sobre todo porque nos invita también a la reflexión, y esa es la invitación que yo le hago a nuestros seguidores y televidentes, que también se miren un poco. Yo creo que en el tema de la psicología también es eso, como observarnos sin volvernos obsesivos, porque tampoco se trata de eso, pero sí
aprender a analizarnos y a pensar, y yo porque respondo de esta manera, lo que acabas de decir, esos dos aspectos tan importantes, cuando duele mucho una situación y por qué está doliendo tanto, y cuando tengo esa pesadumbre por un hecho que ocurrió hace mucho tiempo y que yo creo superado, no, mentiras, ahí hay algo que resolver. ¿Sí o no? Con el tema de las emociones atrapadas. Muy bien. ¿Puede una persona descubrir cuáles son esas emociones que tiene atrapadas de manera más sencilla? Es decir, sin esos detonantes, puede que la persona diga, sí, efectivamente, yo creo que aquí tengo algo para resolver. Que lo haga en calma. ¿Puede pasar? Sí, claro, claro. La autorreflexión es supremamente interesante en el descubrimiento del ser interior. Pero ¿cuál es el asunto? Es que el mundo de hoy, el mundo moderno, este mundo en el que estamos viviendo, es un mundo muy hacia afuera, es un mundo muy del hacer. Y hemos olvidado muchas cosas muy importantes del ser interior. Hemos olvidado que muchas veces podemos portar heridas de la infancia. Y esas heridas de la infancia han dejado emociones allí que no se han podido evolucionar porque las circunstancias no las han permitido. Entonces, estamos trabajando demasiado en el hacer, estamos en una prisa, en el multitasking, estamos demasiado agendados, tenemos demasiada información también, y eso no nos ha permitido reflexionar lo suficiente sobre nuestro mundo interior y sobre lo que nosotros sentimos. ¿Por qué tenemos tanto miedo a reflexionar sobre lo que sentimos? En un proceso terapéutico a veces las personas a las que acompañamos, y tú lo has visto, dicen, ay no, yo no quisiera hablar de eso. No quieren ahondar. No, yo no quiero hablar de esto, es que esto es muy doloroso para mí. Ahí hay un indicador muy importante de que justamente ahí es donde debo trabajar, porque algo en mí de eso no ha sido procesado, y no ha sido procesado por dolor o no ha sido procesado por miedo. Entonces la persona lo puede descubrir a partir de lo que siente. No tengamos miedo a lo que sentimos. Es que lo que sentimos es una parte esencial de nosotros, aunque eso que sentimos a veces no nos da mucha comodidad. Y mira que el miedo, por ejemplo, es uno de esos indicadores de una emoción atrapada. Y recordemos, yo recuerdo que Joseph Campbell decía que en esa caverna donde están tus miedos, igualmente está tu gran tesoro. Entonces, ¿por qué no podemos navegar en esas aguas un poquito más profundas e ir encontrando el maravilloso, extraordinario ser interior que todos somos? Nosotros tenemos todas las condiciones, las habilidades, las competencias para manejar nuestro sistema emocional, para saber gestionarlo y tener unos resultados fabulosos en nuestra vida, pero es un trabajo. Claro. Y eso también no se da porque sí. Eso tiene que tener un propósito, y ese propósito tiene que estar plenamente unido con el sentido de la vida. El sentido de la vida, y ahorita lo decías, esa asignatura pendiente que está seguramente en las instituciones, de esa inteligencia emocional que debemos desarrollar desde pequeños, tan importante, tan básica, ojalá fortalecerla mucho en los hogares, y creo que vamos en una línea también de llegar ahí, de verdad, de autoconocimiento, de trazarnos un camino en el que construyamos vidas más sanas, y qué bueno que lleguemos a ese punto. Ahora mencionabas algo, Catalina, y me parece curioso, además que yo creo que nos pasa a todos, que hay momentos en la vida en los que no queremos ahondar, en que estamos descubriendo que estamos en una situación compleja y dolorosa, pero mejor como que no resuelvo, como esto me toca la fibra y lo dejo pasar, o le echo tierrita y sigo mi camino. Finalmente, ¿qué puede pasar ahí si no trabajamos esas emociones atrapadas, si seguimos viviendo en los círculos, en las dinámicas, en el automático, gracias, en el que vivimos? ¿Qué puede pasar más adelante entonces con esa emoción atrapada? Mira que no gestionar nuestras emociones, o por el hecho de no gestionarlas, no significa que van a desaparecer. Las emociones se instalan en el cuerpo y ellas insisten, ellas siguen manifestándose con los diferentes hechos, digamos, retadores de nuestra propia vida, y obviamente hechos retadores de la vida hay muchísimos, todos los estamos viviendo en la cotidianidad, y las emociones van a seguir insistiendo en el cuerpo físico hasta que nosotros le prestemos atención. Mira, por ejemplo, un caso que es muy común. Viene un paciente y dice,
he ido donde todos los médicos, no me aguanto el dolor de espalda, es un dolor tremendo, pero ya me han hecho exámenes de esto, ya he ido a todos los diagnósticos y dicen que yo no tengo nada. Mi médico dice que esto debe ser psicológico, pero por favor, el cuerpo está manifestando un síntoma que corresponde a algo que no se ha trabajado en el sistema emocional de esta persona. No todas las enfermedades, por supuesto, tienen necesariamente una raíz o una conexión con el sistema emocional o las emociones atrapadas, pero muchísimas sí, muchas sí. Imagínate que los médicos generales hoy por hoy, yo hablaba con los médicos en el hospital de Nueva York y decían, el 90% de la consulta a médicos generales tiene que ver con sistemas emocionales, ellos dicen completamente disfuncionales, es decir, emociones atrapadas, no se han podido gestionar, hay situaciones de su vida que no se ha podido tener más claro, no se ha podido hablar de ello, y eso ha dejado unos síntomas en el cuerpo que normalmente, y tú lo dijiste ahora de una manera muy asertiva, corresponden a eventos traumáticos. Perfecto. Hoy estamos hablando con Catalina Arcila, psicóloga, de lo que son las emociones atrapadas. Está mencionando algo bien interesante, cómo somatizamos también en el cuerpo. Vamos a hacer una pausa y retomamos para seguir ampliando esta información el día de hoy. Hoy estamos hablando de emociones atrapadas con Catalina Arcila, psicóloga, una mujer que lleva una gran trayectoria, más de 40 años, ¿sí o no? Sí. Dedicada a todo esto de la salud mental. Para mí un lujo tenerla aquí, qué rico estar conversando con ella acerca de un tema tan apasionante como son las emociones, cómo gestionarlas. Y ahora mencionabas que somatizamos en el cuerpo muchas veces esas emociones que se quedaron ahí, que están encapsuladas, entonces se traducen en dolores de espalda y entonces la persona se queja o le duele alguna articulación, la gastritis, el colon irritable, una cantidad de problemas asociados a emociones, porque claro, vamos al médico, hacemos cantidad de exámenes, pensamos que estamos muy mal a nivel físico, pero realmente el tema es más trascendente, va más allá y toca lo emocional. ¿Sí o no? Claro. Entonces, estrategias, vamos a empezarle a dar a la gente soluciones, herramientas de cómo gestionar las emociones atrapadas para vivir en bienestar. ¿Qué te parece? Perfecto. Una de las cosas que podemos hacer, y todos lo podemos hacer desde nuestra propia experiencia, es hacer memoria. Y todos tenemos un buen banco de recuerdos, afortunadamente tenemos los sistemas de memoria perfectamente funcionando, entonces hagamos memoria de esos eventos de la vida que fueron muy dolorosos para nosotros. En el momento en que recordemos ese evento o esa situación, nos vamos a hacer una pregunta sencilla. ¿Qué emoción sentí yo en ese momento? O sea, es devolvernos. Sí, es no devolvernos. Lo que me representa en este momento, sino lo que viví allá. Lo que viví, exactamente. Muy bien. ¿Qué emoción sentí? Y luego hay una cosa muy interesante, que de esa emoción aún la estoy sintiendo permanentemente en mi vida actual, en mi vida profesional, en mi vida familiar, en las relaciones con los amigos. ¿Yo por qué estoy teniendo este miedo si no tendría por qué tener este miedo? O sea, como podría ser con qué acontecimiento lo estoy asociando. Exactamente. Okay. Y mira que cuando damos el ejemplo del miedo, nos damos cuenta que aparecen muy frecuentemente los miedos irracionales. Cuando tenemos un miedo que corresponde a un hecho real, hay un terremoto, hay una alarma de incendio, pues obviamente todos tenemos miedo y nos ponemos en acción.
pero cuando tengo miedo de que este edificio se va a derrumbar sin que aquí haya ningún problema, es un miedo irracional que corresponde a un evento anterior, muy anterior normalmente. Generalmente cuando hacemos este trabajo con los pacientes, y me gustaría anotarlo, corresponde a situaciones que han ocurrido en los 7 primeros años de la vida. Ok, importante esa etapa de la vida. Muy importante, supremamente importante, que normalmente es la etapa que nosotros dejamos en el olvido. ¿Qué te acuerdas de tus 7 primeros años? Bueno, pues yo no me acuerdo de nada. Yo fui a la escuela, dicen las personas, pero no más. Sí. Entonces mira que poder traer a la memoria, que todos podemos hacerlo de una manera muy sencilla, esos eventos, hacernos la pregunta ¿cuál emoción sentimos en ese momento? Y mirar los enlaces de esa misma emoción con los eventos actuales. Y nos podemos valer entonces también aquí de esas personas que nos acompañaron en esa etapa de la vida, si fueron nuestros padres quienes estuvieron, o si tuvimos un cuidador, nuestros hermanos también. Los maestros. Hay algunos que los maestros. A mí me pasa con mi hermana, por ejemplo, que es mayor que yo 1 año y 2 meses, y ella tiene una memoria fotográfica. Yo digo, ¿pero cómo te acuerdas de esto? Entonces con ella puedo hacer el ejercicio de llegar a recordar de pronto ciertas circunstancias de la infancia y resolver qué pasaba allá y de qué manera yo puedo estar trayendo eso al momento presente. Y en tercer punto, es evidente que no podemos cambiar nuestro pasado. Lo que sucedió, ya sucedió. Correcto. Pero podemos hacer un ejercicio bellísimo, que es un trabajo emocional, y es reinterpretar esos hechos del pasado. Yo los puedo reinterpretar a la luz de mis nuevos conocimientos, de mis nuevas experiencias, de mi vida actual. Bueno, esto pasó, fue muy doloroso en su momento, pero era lo que tenía que pasar. Era el aprendizaje que necesitábamos para evolucionar. Entonces, esa aceptación da un cambio total en la posición psíquica del sujeto. Definitivamente. Y después de esa aceptación viene un cuarto paso que es muy interesante, que es asumir. Estas son mis experiencias, a mí me correspondió vivir estos hechos, son matemáticamente exactos para mi desarrollo evolutivo. De esto yo puedo aprender muchísimo, yo puedo incluso apoyar a otras personas para que puedan superar sus eventos difíciles de la vida, y eso no impide absolutamente que yo sea hoy por hoy una persona muy feliz. Perfecto. 4 aspectos bien importantes. ¿Qué tal si los decimos? Me quedé con los 2 últimos, aceptar y asumir. Esos 2 primeros para que tengamos los 4. Recordar y tener memoria de aquella emoción que estuvo presente en ese momento traumático. Perfecto. Y mira que la palabra trauma es me gusta mucho la etiología de las palabras. La palabra trauma es una palabra preciosa. Nosotros le tenemos como cierta distancia. Como que nos parece que es algo malo. La palabra trauma desde el griego significa herida. De ahí la alusión que hemos hecho tú y yo en esta conversación tan bonita de nuestras heridas de la infancia. Así es. Las personas que tienen más emociones atrapadas normalmente tienen 2 de las heridas de la infancia predominantes: la herida de abandono y la herida de rechazo. Algunos muestran la herida de humillación, pero básicamente abandono y rechazo salen en un proceso terapéutico con una persona que tiene emociones atrapadas. Hay una cosa bien interesante: la persona que tiene emociones atrapadas es aquella persona que se dispara muy fácilmente ante eventos cotidianos. Una vez yo llego a un lugar y digo, ¿cómo amaneciste? Buenos días, ¿cómo estás? Y la persona dice, ¿a usted qué le importa? O sea, una persona reactiva. Pero por favor, yo con toda mi sonrisa, mi amabilidad y mi buena voluntad. Aquí estos hechos, mire, que suceden muy frecuentemente. Y en el mundo de hoy, en estas carreras, en la prisa, todos estamos disparados emocionalmente, hay demasiado estrés. Entonces nos damos cuenta en esos hechos que hay algo en lo que podemos trabajar. Cuando nos enfrentamos a una situación como esa, que yo vengo a saludarte con amabilidad y con cariño, y encuentro esa reacción, claro, eso siempre te pone en una posición también de defensa, y uno
tan rico cuando uno se desarma y dice, esa persona está teniendo un mal día. O sea, como que podemos mirar al otro con compasión y no engancharnos ahí de pronto en una discusión absurda, sino ponernos en el lugar del otro. Bueno, o tiene una vida dura y difícil, tal vez no es un momento puntual porque vemos que la persona puede también tener una dinámica, una tendencia al conflicto. Entonces, poder mirar esas situaciones y decir, esto no tiene que ver conmigo, es él que lo tiene que resolver. Y esa también es una estrategia y una herramienta para enfrentar las situaciones. Sí, y no es que la persona sea una mala persona, porque tendemos a juzgar. Y yo quisiera hacer énfasis en que debemos ser como los tibetanos. No juzgues, no critiques y no condenes. Es una muy buena propuesta de una vida digna. Entonces, mira, muchísimas personas que tienen disparadas sus emociones, también tienen no solo emociones atrapadas que no han podido, no han sabido, no han entendido cómo gestionar porque no han tenido suficiente información. Estas personas también en su mundo interior tienen un profundo dolor. Generalmente, persona con emociones atrapadas tiene que hacer un trabajo muy grande con su propia autoestima, con todos sus autovaloración, autoestima, autorreconocimiento y especialmente, y es otro punto bien interesante para trabajar las emociones atrapadas y todo lo podemos hacer un mapa no solamente de sus emociones, sino simultáneamente el mapa de sus habilidades y competencias. Estas son mis emociones, yo voy a aprender a gestionarlas y estas son mis habilidades que yo puedo potenciar para poder lograr todos los sueños que además corresponden a unos resultados extraordinarios y todos nos lo merecemos. Me encanta hablar contigo, Catalina. Me quedaría aquí, mejor dicho, porque nos falta un cafecito y si no... Sí. Pero la verdad es que creo que hoy hemos aprendido mucho con Catalina Arcila, psicóloga, acerca de las emociones atrapadas. Esto nos daría para seguir hablando, pero el tiempo corre. Vamos a hacer ya una conclusión para dejarles ese mensaje a las personas que están ahí. Yo asumo una cantidad de conclusiones que incluso las he ido anotando aquí, pero sobre todo nos invitas al autoconocimiento, a mirarnos y qué hacer entonces cuando de pronto no logramos desarrollar esas destrezas, esas herramientas, porque los psicólogos también están para eso, para ayudarnos en momentos puntuales. Entonces, una conclusión final. Cuando no podemos, sabemos que no podemos, no todo lo tenemos que poder. Necesitamos tener la suficiente humildad para buscar ayuda profesional. Esto es muy importante porque vemos inmediatamente cuando tenemos un buen proceso terapéutico, los cambios que se dan en los resultados en la vida son absolutamente extraordinarios. Y especialmente todos nosotros podemos darnos cuenta que tenemos un magnífico sistema emocional, que podemos aprender a trabajarlo de una manera muy acertada y que eso redundará en gran beneficio para nosotros y nuestras familias. Una cosa bien importante, aprendamos a hablar sobre nuestras emociones sin temor de expresarlo, de una manera amorosa, de una manera que pueda ser comprensible para los otros y en el momento oportuno. Pero especialmente trabajemos en el reconocimiento de que somos seres extraordinarios, somos seres únicos, somos personas irrepetibles y nosotros tenemos esta maravillosa oportunidad de vivir una vida plena, porque verdaderamente la vida humana es un regalo extraordinario. Maravilloso, me quedo con todas esas palabras y ustedes también tienen eso ahí a la mano. Esta información se queda subida en el canal de YouTube y también la pueden ver a través de CNC. Yo quiero agradecerte hoy, Catalina, por tu compañía, por tu sabiduría, por invitarnos a no criticar, a no juzgar, a no condenar, muy importante, y cómo descubrir esas emociones atrapadas que están ahí, pueden salir a la luz y mejorar nuestras relaciones con los demás, pero sobre todo las relaciones con nosotros mismos. Siempre bienvenida. Gracias a ti. Nos vamos, un abrazo para todos, gracias por acompañarnos en Comunicando Psicología, nos vemos nuevamente.